Así que muy buenos días, doctor Wellington Ledesma. Muy buenos días, maestro. Aquí contento porque hay buena noticia para los hombres. Sí. Porque es que los hombres, mientras tienen salud, parte de la salud es la salud sexual. Y no, es que hombre, tú sabes que la noticia, la primicia en la Z101 siempre llegan primero que todo. Atención, portal. Sí, ese cortecito ahí, ¿verdad? Ahorita los muchachos se reúnen y celebran algo. Claro que sí. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra invitada. Tenemos hoy a la doctora Ana Isabel Chávez, cirujana uróloga oncóloga. Ella nos estará deleitando con el tema de castración química y quirúrgica. La doctora labora en la Torre Pereira de MedicalNet. CWAR sería el acrónimo para la compañía que o sea, ella... Torre Pereira, que eso... ¿Eso es en MedicalNet? No, Torre Pereira es una. Es el centro que está frente al Centro Médico Dominicano. Y además en MedicalNet, en SeaWorld. Ok. Sí, o sea, son dos centros diferentes. Muy bien. Buenos días, doctora Ana. Muy buenos días a todos ustedes y a todos los que nos sintonizan. De antemano agradecerles por la invitación aquí al programa de La Z. Doctor, ¿y qué es eso de castración química o quirúrgica? La castración se refiere a la supresión de las hormonas, ya sea por un método químico o por una técnica quirúrgica. En cuanto a la técnica quirúrgica, lo que se realiza es una oforectomía en el caso de las mujeres, que es la extirpación de los ovarios, y en el caso del hombre se hace una extirpación de ambos testículos, que es lo que se conoce como orquiectomía. Esta orquiectomía no es una orquiectomía radical, es decir, no quitamos todo el testículo con el cordón, sino que lo que se extrae es la pulpa del testículo, que es donde se producen las hormonas sexuales masculinas. La castración, como muy bien explican, se puede hacer también a través de un método químico, es decir, a través de inyecciones o de medicamentos orales. Okay, y eso de castración, orquiectomía, ¿en qué momento uno decide hacerlo eso? O sea, ¿qué paciente califica para ese tipo de procedimiento? ¿Se hace con frecuencia? Porque es un procedimiento que me imagino que afecta mucho desde el punto de vista psicológico al paciente. No sé si ustedes usan una interconsulta con psicología. Generalmente la castración se utiliza en aquellos pacientes que tienen un tumor, un cáncer de próstata. La castración, que nos vamos a referir a la castración como una supresión hormonal. El término de castración generalmente ya deberíamos de sustituirlo por una supresión hormonal, ya sea química o quirúrgica, porque simplemente por decir que vamos a castrar a un hombre, ya eso empieza a crear efectos psicológicos en el mismo. El poder de la palabra. Exactamente. Sí, porque impacta bastante. Es una palabra que tiene realmente mucho impacto, porque la gente piensa en castración y no piensa en una supresión hormonal. Lo que piensa realmente es en que vamos a cortar el pene y nada que ver. O sea, es totalmente distinto. Sí. La imagen que se crea en el paciente es que cuando hablamos de castración es eso, pero no. Lo que se hace es una supresión de las hormonas. Entonces, esto está indicado en el caso de la urología, en aquellos pacientes que tienen un tumor de próstata. Y la realidad es que se puede utilizar en todas las fases de la enfermedad. Porque en un paciente que tiene una enfermedad localizada, que va a ser sometido a una radioterapia, ya sea para curar el cáncer o para disminuir la progresión de ese tumor, si es un riesgo intermedio o alto, debemos añadir supresión hormonal con antiandrógenos, lo que se conoce también como inyecciones, que son los agonistas de la LHRH, o en etapas más avanzadas de la enfermedad, donde el paciente puede hacer una recidiva bioquímica, es decir, un paciente que ya fue tratado con cirugía o con radioterapia, la enfermedad progresa, generalmente nosotros realizamos una supresión hormonal con inyecciones habitualmente. Estamos hablando de la castración y hemos sustituido la palabra castración química o quirúrgica por la palabra supresión. Y la palabra supresión hormonal, estamos hablando de los andrógenos y su protagonista principal sería la testosterona. Es que queremos, ¿y por qué queremos suprimir a un paciente que tiene cáncer la testosterona, doctora? Esto realmente es gracias al desarrollo de un estudio
que realizó en 1941 el doctor Huggins, que era un urólogo, y este estudio lo hizo meritorio inclusive del Premio Nobel de la Medicina. Wow. En esto, él pudo demostrar que algunos tumores no solamente proliferaban, es decir, aumentaban su producción y avanzaban, progresaban por sus características propias de la célula tumoral, sino que habían tumores, que en este caso él lo demostró con los tumores de próstata, que dependiendo el medio hormonal al que estuvieran envueltos, ya sea un aumento de la hormona o una disminución de la misma, entonces podía modificar el comportamiento de ese tumor. Muy bien. ¿Qué tan común es esto de la castración química? El pueblo llano dice lo caparon. Pero ¿qué tan común es esto? Pero capar existe. Capar, claro. Sí, son cosas distintas. Capar. Entonces tiene que, para que nos explique más adelante esto, pero ¿qué tan común es esto de la castración química, doctora? Es bastante frecuente. Estamos hablando de que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en el hombre y es el que tiene una mayor mortalidad. Entonces, en todas las fases de la enfermedad de cáncer de próstata, nosotros realizamos una castración química. Okay. En casos, inclusive, de enfermedad localizada, donde el paciente se va a someter a una radioterapia, como explicaba anteriormente, nosotros utilizamos una castración química con análogos generalmente del HRH, pero se pueden utilizar otro tipo de medicamentos como los antiandrógenos, los estrógenos, aunque actualmente están descontinuados por los efectos secundarios que tenían a nivel cardiovascular y hepáticos, pero los podemos utilizar en todas las fases de la enfermedad. Lo que pasa es que generalmente el paciente no entiende que se le está realizando una castración química, porque siempre lo explicamos con el término de supresión hormonal. Okay. Para no crear este impacto psicológico. Sí. Una pregunta muy importante que usted me había hecho al principio es de la parte psicológica. Y en todos los pacientes que tienen un cáncer deben de ser evaluados por un comité de oncología y un comité multidisciplinario. En ese comité entran desde los patólogos, los radiólogos, los oncólogos clínicos, el médico psicólogo, y hacemos una evaluación del paciente y dependiendo las características de ese paciente y el tratamiento al cual vaya a ser sometido, pues entonces implementamos un tipo de terapia. Sí. Cuando tú mencionaste, Roberto, el término capar, sí. Esa capar, bueno, era lo que se usaba o lo que se usa, por ejemplo, cuando en un animal es castrar, es similar, lo único que capar a veces envuelve ya el pene, pero capar y castrar son similares. Entonces, doctor, una pregunta. Entonces, yo estuve leyendo con relación a lo que usted acaba de mencionar, con el cáncer en todas sus etapas, incluso pacientes que van a ser operados, sometidos a cirugía, pueden ser bloqueados y no pasa nada, según ese estudio que estuve leyendo. O sea, en síntesis, lo que quiero preguntarle es, todos los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata probablemente podrían ser castrados o podrían ser tratados o lo que es lo mismo, o un bloqueo hormonal. Habría que hacer ese procedimiento en todos esos pacientes. La prevalencia de la supresión hormonal en el cáncer de próstata, es decir, que los pacientes que tienen un cáncer diagnosticado, el 50% a lo largo de su vida va a estar bajo una terapia de supresión hormonal, o sea, va a necesitar una castración química. Y estamos hablando a nivel mundial de que más o menos 6 millones de pacientes están actualmente en este tipo de terapia. O sea, es alto. Pero yo pienso que independientemente de que cambiemos el término, al paciente es importante explicarle, yo le explico que le vamos a producir una supresión que es como una castración. ¿Por qué yo se lo explico? Porque cuando el paciente empieza a usar este medicamento, cambia todo. Cambia el humor del paciente, la temperatura, el paciente le da calor, le da frío, se pone de mal humor. Entonces todo esto es bueno. Muchos hacen ginecomastia, que le crecen las tetillas. Entonces es importante que el paciente, tanto el paciente como los familiares, sepan los efectos secundarios que van a producir este medicamento, para que así el paciente pues no se preocupe, no crea que tiene otra condición. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre le digo a mis compañeros, la consulta de urooncología no es una consulta corta, es una consulta que suele ser un poco larga,
porque tienes que detenerte a explicarle al paciente todos los efectos secundarios que puede traer la supresión hormonal o la castración química. Y eso va desde la cabeza hasta los pies. Y de hecho, cuando yo ya tengo algo súper esquematizado y empiezo a sí misma a explicarle al paciente, de inicio le explico que se va a convertir en una mujer menopáusica. Le van a dar calores, le va a cambiar el humor, le van a dar sofocos, le pueden crecer las mamas, tal como usted mencionaba, y además de crecerle, esto le puede producir dolor a nivel de las mamas, puede aumentar de peso, va a aumentar la grasa corporal seguro, se puede producir anemia, además de eso los testículos van a disminuir de tamaño y el pene también puede disminuir de tamaño en un paciente que está con un bloqueo hormonal. Bien. La movilidad se puede ver reducida porque puede afectar los huesos y por esto es sumamente importante que los pacientes que están en un bloqueo androgénico tienen que hacer ejercicios, tienen que caminar y tienen que aprender sobre todo a identificar cuáles son esos posibles factores o efectos secundarios que puede presentar la castración química para, primero, que no se asusten y segundo, que no vayan a dejar el tratamiento por lo que le puede estar sucediendo. Estamos hablando con la doctora Ana Isabel Chávez, que de manera elocuente nos está informando muchísimas cosas que yo escuchándolas hasta miedo me da. Una maestra, ¿eh? Una maestra. A mí me dicen todo eso que usted me está diciendo, inmediatamente quiero que me refuercen diciéndome, pero ¿y para qué me estoy tomando ese medicamento? Ok, tengo una enfermedad que para mucha gente es catastrófica y usted me está diciendo todo lo malo que hace en mi cuerpo, en mi organismo, ese medicamento. ¿Cuál es el beneficio, doctora, que yo obtengo? Pues la realidad es que tenemos que evaluar a cada paciente, no todos los pacientes son iguales. Un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular hay que sopesar muy bien si vamos a instaurar este tipo de bloqueo hormonal, de castración química. Pero los beneficios son múltiples, sobre todo evitar que el tumor progrese. Okay. Luego de ahí, para todo lo demás, nosotros tenemos medicación, tenemos que el paciente haga ejercicio, que si se sofoca mucho, lamentablemente vivimos en un país bastante caluroso, pero esto no se produce tampoco en el 100% de los pacientes. Tenemos que hacer una mejor dieta, tiene que caminar, tiene que tomar obligatoriamente suplementos de calcio y de vitamina D para que los huesos no se debiliten más de lo debido. O sea, para todos los efectos secundarios que puede producir, tenemos mecanismos para contrarrestarlos, que no suelen ser mecanismos muy difíciles, simplemente dieta, ejercicio, que se exponga a un medio más o menos no tan caluroso y ese tipo de acciones. Entonces, adelante. Bueno, claro. Para terminar la idea, entonces usted lo que me está diciendo es que yo tomándome ese medicamento voy a prolongar mi vida. Claro que sí, no solamente prolongar la vida, sino disminuir los posibles efectos secundarios que tendríamos en un paciente que tiene una enfermedad progresada. Porque no solamente es la supervivencia global, sino la supervivencia libre de progresión, es decir, que este tumor no avance y que usted no tenga una enfermedad diseminada, lo que la gente le dice metástasis, que se conoce médicamente como metástasis, que es que la enfermedad salga de la próstata. Generalmente cuando la enfermedad prostática sale, lo hace hacia los huesos, el paciente puede quedar invalidado por completo. Imagínense ustedes un paciente joven, ahí me ha tocado en un sinnúmero de ocasiones hacer un diagnóstico porque el paciente no puede caminar. Entonces llega un paciente joven, invalidado, haces un PSA y el PSA está en 3,000 y tantos. Uf. Y entonces luego haces la biopsia, ya empieza a hacer el tratamiento, pero con un paso atrás, porque el paciente ya está progresado. Yo sé que cuando nos vayamos a la pausa de regreso vamos a venir con el público. No quisiera perder la oportunidad, a propósito del tema que se está tratando de la castración química, un tema de hecho que es de soslayo, se tocó el día pasado acá en la Z101. Esto es cuando un paciente amerita de un tratamiento, como es lo que usted ha explicado, cáncer de próstata, ¿verdad? Así es. Pero usted, desde su punto de vista científico, ¿cree que esto sería factible para aquellas personas que, a propósito del caso que hubo, que violan a niños, niñas, que se está proponiendo a propósito de que estas personas puedan recibir una castración química? ¿Sería factible esto para estos individuos? Realmente eso es un tema un poco controvertido porque choca un poco con los derechos humanos y todo esto. Pero es factible.
se puede realizar una supresión hormonal porque esto va a disminuir el deseo sexual, va a disminuir las hormonas sexuales y por lo tanto a disminuir un poco el impulso. Pero tenemos que saber que una cosa es disminuir el impulso sexual y otra cosa es cambiar las prácticas que ya tú tienes aprendidas. Hay estados como California y países como Polonia y Rusia que para un pederasta o un individuo que sea un violador recurrente, para poder acceder a una libertad condicional es obligatorio realizar una castración química, simplemente para poder acceder a una libertad condicional. Es factible, pero es un tema controvertido realmente. Pero ¿qué, perdonen, podría ser mejor para estos individuos? ¿La castración química o la castración quirúrgica desde su punto de vista, doctora? Fuera una castración química, pero continua, porque la castración puede ser reversible, la castración química. Okay. Un paciente que se somete a una castración química no tiene por qué estar castrado durante el resto de su vida. Todo va a depender de la fase de la enfermedad en la que esté. Entonces, en el caso de esos individuos, lo ideal sería una castración química completa y continua, porque sabemos que las hormonas sexuales no solamente se producen a nivel de los testículos, hay un 5% que se producen a nivel de las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, si hacemos una castración química, quirúrgica, el paciente va a continuar con una producción de testosterona y de hormonas sexuales a nivel de las suprarrenales, aunque sea en menor cantidad. Entonces, lo ideal sería una supresión química continua. Muy bien. Vámonos a una pausa, doctor. Al regreso vamos a darle la participación también al público. Y le voy a preguntar al doctor Pablo si es mito o realidad algo que me comentaron a propósito de esto de la castración el día pasado. Llévatelo, Cundo.